En este vídeo 5 sobre accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas nos encargaremos de desarrollar el anexo 3. El anexo 3 nos habla de la accesibilidad en edificios, pero dentro de los edificios vamos a justificar solamente los de uso residencial, es decir, los de uso vivienda. Seguiremos utilizando la ficha redactada por el Colegio de Arquitectos de Málaga, en la que recoge mediante sus 3 columnas normativas, en el que aparece el DBSU, el DBSUA, y dentro del DBSUA el DBSUA 9, que es el de accesibilidad. Se recoge también la normativa del decreto 293 de la Junta de Andalucía y a nivel municipal la ordenanza de Málaga capital. Justificaremos entonces el anexo 3 de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas con esa documentación, y ya veréis cómo en el desarrollo de este vídeo la mayoría de la regulación, o casi todas, ya la hemos visto anteriormente en los anexos 2 y 1, y es todo con otras dimensiones y con otros elementos, pero es todo muy fácil de entender. Pues bien, vamos a empezar a justificar la ficha. En la ficha justificativa de accesibilidad del Colegio de Arquitectos de Málaga vemos cómo nos encontramos con, en la primera página, las 3 normas que nos van a regular la accesibilidad, y bueno, aquí una llamada al Ayuntamiento de Málaga, ya que incluye alguna documentación, algunos elementos de esa regulación. Luego, información administrativa del trabajo que estamos realizando, qué tipo de adaptación es, si es nueva construcción, si es un edificio reformado o si es un cambio de uso de un edificio a otro uso diferente. Y luego también te hace una llamada a que en el caso de que estemos desarrollando una eliminación de barreras arquitectónicas en espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario, clicaríamos esta ventana, y fijaros que nos dice que para espacios exteriores, es decir, zonas jardinadas, piscina y tal, cumplimentaríamos los apartados que proceden de la ficha justificativa de accesibilidad en espacio urbanizado, es decir, anexo 1. Y si estamos justificando o eliminando barreras arquitectónicas de espacios, instalaciones o dotaciones complementarias de uso colectivo en edificios de vivienda, pues tendremos, por ejemplo, vestuario, zonas deportivas, etcétera. Deberemos cumplimentar los apartados que procedan de la ficha justificativa de accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones de publicidad concurrencia, es decir, anexo 2. O sea, que fijaros que dentro de un edificio residencial, si tengo jardines, tengo que justificar también anexo 1, y si tengo zonas de uso comunitario, como pueden ser eso, vestuarios, piscina y tal, pues son edificios cerrados que estamos hablando, no la piscina como espacio abierto, sino como un edificio vinculado a la piscina, pues tendríamos que justificar también anexo 2. Y luego el anexo 3, que es este en el que estamos hablando, para el interior del edificio. El interior, solamente las zonas de uso comunitario, es decir, una vez que lleguemos a la puerta de la vivienda, esa es una zona ya privada, desde la puerta de la vivienda hacia adentro no entraría la justificación del anexo 3. El anexo 3 solamente es para zona común, para zona exterior, para el edificio, en la que zona del edificio donde puede concurrir cualquier tipo de persona, tanto que sea usuario como externa, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué nos regula el anexo 3. Empieza por el acceso desde el exterior. ¿Qué tengo? ¿Cómo es el acceso desde el exterior? ¿Tengo un acceso principal desde el exterior que es un itinerario accesible? Pues pincharía este. O el acceso principal desde el exterior es un itinerario alternativo al principal. Bueno, esto es un poco difícil de leer, ¿no? El acceso principal desde el exterior es un itinerario alternativo al principal que se encuentra a distancia máxima de 250 metros. Es decir, que el acceso accesible es un acceso que no es el principal, pero se encuentra a menos de 250 metros de este. Con lo cual, pincharíamos aquí. ¿Cómo sería un acceso accesible? Bueno, pues sería cumplimentándolo algunos de los elementos que vienen aquí. Pues ya veréis que hay diferentes, en este caso aparecen 3 formas de hacerlo accesible. Dice, al menos un acceso desde el exterior que estará señalizado debe cumplir, si hay varios será el principal, debe cumplir lo siguiente. Lo primero, no hay desnivel. Si el suelo está enrasado, lo que es la acera está enrasado con el interior del edificio, no hay desnivel, no es accesible. El desnivel llega hasta 5 centímetros. Si el exterior del interior no hay mayor desnivel que 5 centímetros, lo salvo con una pendiente del 25% y un ancho de 80 centímetros. Es decir, eso es lo que tendríamos vamos a suponer que tenemos un acceso al interior del edificio en el que, pintando en sección, estaríamos contando con estos 2 niveles. Este sería el nivel exterior y este el nivel interior. Para acceder por una puerta desde el exterior al interior, pues deberíamos hacer aquí una rampa
de manera que salve este desnivel. Para salvar este desnivel, si suponemos que ese desnivel es de menos de 5 centímetros, lo que me está diciendo la norma es que pintando esto de forma más exagerada, lo que tendríamos sería un nivel superior, un nivel inferior y aquí una rampa. Esta pendiente debe ser menor o igual al 25%. Además de que te habla de que el ancho de paso debe ser de 80 centímetros, pero sería viéndolo en planta. Pero lo que está hablando es eso, ¿no? Que esta diferencia de cota, si es menor o igual a 5 centímetros, pues también tiene una pendiente de hasta el 25%, una pendiente exagerada o muy elevada, pero para ese desnivel tan pequeño es más que suficiente para salvar esa cota. Entonces, si tengo un desnivel de 5 centímetros, clicaría aquí, definiría esto y tendríamos una pendiente de 25% con 80 centímetros de paso, como sabemos ya por la otra norma. O puedo tener un desnivel mayor de 5 centímetros. Si tengo un desnivel mayor de 5 centímetros, entonces puedo tenerlo salvado por una rampa o salvado por un ascensor. Cualquiera de los dos casos, pues tendremos que justificarlo mediante el articulado referente a rampa, que está un poquito más abajo, o el referente a ascensores, que luego ya veremos. El siguiente punto de la norma que nos habla de vestíbulo. Todos sabemos, por lo que hemos comentado anteriormente, que lo que nos está comentando es cuando tenemos el acceso a ese edificio desde el exterior. Vamos a suponer que tengamos una puerta, vamos a suponer que aquí tenemos otro tabique con otra puerta. Lo que nos está comentando es que en esos vestíbulos de acceso al interior tiene que haber una circunferencia libre de barrido de toda puerta con un diámetro mayor o igual a 1,5 metros. Aparte habla de altura de interruptores, que ya hemos dicho que no vamos a entrar. En cuanto a los pasillos, me dice que la anchura libre de pasillos principal y secundario, acordamos que, fijaros, las dos primeras normas son iguales en la ordenanza de Málaga, donde nos habla de la diferencia entre pasillo principal y secundario. Pues fijaros que al final la dimensión máxima para los pasillos es de 1,20 m, con lo cual nos quedamos igual que estuvimos hablando para el anexo 2, ¿no? Todos los pasillos al final tienen la dimensión de la más desfavorable, y en este caso siempre es 1,20 m, aunque sea secundario. Entonces la anchura libre en pasillo siempre será 1,20 m, dimensión de encuentro en pasillo 1,20 por 1,20, lógico, espacio libre a ambos lados de la puerta en el pasillo 1,20 y estrechamientos puntuales, lo que decíamos un poco, ¿no? De que no serán superiores a 50 centímetros, no dejarán menos de 1 metro de ancho y que las puertas estarán separadas 0,65 centímetros, ¿no? Perdón, 65 centímetros. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues sabemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un pasillo en el que el recorrido, pues, viene por aquí, va por acá. Entonces, me está diciendo que el ancho libre, vamos a suponer que vamos a pintar lo que son los tabiques, o un espesor que asimile al tabique. Entonces, me está diciendo que el ancho libre de ese pasillo sea igual, o sea, esta dimensión de aquí, mayor o igual a 1,20. O sea que este pasillo y este pasillo, estamos hablando de que las dimensiones sean de 1,20 por 1,20. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentra el elemento intermedio, en este elemento, pues tenemos lo mismo. Resulta que tendremos una dimensión por un lado y por otro, de un cruce, de un cambio de dirección, de 1,20 por 1,20. Esto tiene sentido cuando tenemos pasillos de dimensión inferior a 1,20. En este caso, como los pasillos, la dimensión nos lo marca una de las normas, nos dice que siempre va a ser 1,20, el encuentro va a ser 1,20, aquí no hay problema. Después teníamos el tema de estrechamientos puntuales, que nos lo limita a una dimensión de 0,50 metros, siempre y cuando el ancho libre que deje ese estrechamiento puntual sea mayor o igual a 1,00 metros. Y luego este estrechamiento puntual desde aquí hasta un cruce debe estar separado más de 0,65 metros, y lo mismo si tuviésemos una puerta. Vamos a poner aquí hay una puerta. Bueno, está pintado mal y las proporciones no son correctas, pero esta de separación también tiene que ser mayor o igual a 0,65 metros. ¿Vale? Tiene que estar separado este estrechamiento, este saliente. Tiene que estar separado de huecos de puerta, es decir, aquí tendríamos un hueco de puerta,
o de incluso de las esquinas, ¿no? De los cambios de dirección, pues tiene que estar separado esos 65 centímetros, ¿de acuerdo? De un lado por otro, y no ser más de 0,50 de ancho. Vale. Siguiente punto que nos regula son los huecos de paso. Huecos de paso son puertas, incluso huecos en muro donde tenemos acceso a diferentes estancias, ¿no? Vamos a ver qué nos dice sobre huecos de paso. Como siempre, en la primera línea veis que la anchura de los huecos de paso, pues, en la medida estándar, ¿no? Es siempre 0,80. Luego nos habla de que en el ángulo de máxima apertura podemos reducir en 0,78. Eso ya lo vimos más adelante. Suponemos que tenemos una puerta en la que esta sería en la sección de la puerta. Entonces esos 0,80 de paso, lo que está hablando es desde aquí hasta aquí, son los 0,80 que te pide. Y que en el ángulo con la apertura 90 grados, dice que de aquí hasta aquí, hasta lo que es la parte interior de la hoja, te admite que sea 0,78 metros. O sea que te admite que esos 2 centímetros del espesor de la puerta vayan incluidos en esos 0,80 de hueco de paso. Vale. En el siguiente punto nos dice cuál va a ser la anchura de paso en puerta de 2 hojas. Y te habla del ancho de la hoja usada habitualmente. Fijaros que te habla de 90 centímetros. Eso estamos hablando de que si tenemos un caso más desfavorable, ¿no? Que tuviésemos de una puerta de 2 hojas, pues sería esta, en la que, pues, vamos a suponer que aquí tenemos una hoja pequeña, aquí tenemos una hoja grande, ¿vale? Lo que te está diciendo es que al menos la que está usada con la que se usa normalmente, el hueco de paso sea mayor o igual que 0,90 centímetros. Y la otra le da un poco lo mismo, ¿no? Si tenemos dos, pues dos del mismo tamaño, al menos una debe tener 0,90. Pero en caso de que tengamos esto, pues mínimo eso. Anchura de las puertas automáticas, ¿vale? Puertas automáticas, correderas, lo que sea, mayor de 1,20. Ángulo de las puertas, tienen que abrir 90 grados, creo que estamos hablando en todas, ¿no? Este ángulo de aquí debe ser 90 grados, como mínimo. Vale. El espacio libre horizontal a ambos lados de las puertas debe ser un diámetro mayor. Fijaros que aquí te exige 1,5 metros en la ordenanza de Málaga, con lo cual estamos hablando que a ambos lados de las puertas, que hemos dicho muchas veces que lo tenemos que imaginar como si estuviesen cerradas, entonces antes de entrar aquí tendríamos un diámetro, vamos a hacerlo que sea chico, ¿no? Fuera de escala, un diámetro mayor o igual a 1,50, y aquí, no barrido por la hoja de la puerta, lo mismo, un diámetro mayor o igual a 1,50. Siempre a ambos lados, se supone que es a este lado, ¿no? Y antes de entrar a este lado, ¿vale? Antes de entrar y a la hora de salir. Los dos tienen que tener el diámetro mayor o igual de 1,50. Vale. En cuanto a los pomos, no me voy a parar. En cuanto a las puertas transparentes o cristaladas, fijaros que lo que te dice es que son al menos de 6 milímetros de una templada, o sea, el espesor del cristal y de qué tipo de cristal es, o policarbonato o metacrilato, y cuenta con un zócalo, ¿no? Para diferenciarlo. Y luego la disposición de dos franjas señalizadoras, como ya sabemos, 0,20 de ancho, en puertas transparentes, que ya lo vimos, incluso vimos el gráfico que nos presentaba el documento técnico de accesibilidad de la Junta de Andalucía de 2011. Las ventanas en principio no es nada importante salvo el último punto, ¿no? En el que los mecanismos me da igual, pero dicen que no invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 metros, lo que eso ya lo comentamos en el anexo 3, pero lo volvemos a ver. Si estamos pintando en sección, tenemos aquí la parte exterior, la parte superior del forjado, aquí tenemos dos muros exteriores, y aquí un nivel inferior, es decir, nosotros estamos por ejemplo aquí. Pues lo que nos está diciendo, vamos a ver que este es el forjado superior, es que las ventanas no deben de estar a menos de 2,20 del suelo. Vamos a suponer que esta línea marca la altura de 2,20, lo que está hablando es que la ventana puede estar ubicada a partir de esa línea hacia arriba en cualquier punto. Lo
Lo que está intentando evitar es que si la ventana abre normalmente hacia el interior, pues que no se produzca choque con la cabeza. Hay una altura ahí, la que sea, suficientemente alta para que las ventanas, una vez que abran, no molesten para el recorrido peatonal de evacuación normal de esa estancia, ¿no? En cuanto a la escalera, veréis como ahora mismo las escaleras repiten mucho de lo que hemos ido viendo en otras normas, lo único que cambia un poco las dimensiones. Vamos a desglosarlas paso a paso. Me dice, directriz, recta o curva, vale. Altura máxima salvada por el tramo, no supera los 3,20 metros. Nos acordamos que si tenemos diferentes tramos de escalera que se subdividen según las plataformas horizontales en las que tenemos los diferentes niveles, es decir, cada tramo inclinado es un tramo de peldañeado, pues lo que me está diciendo es que el tramo no puede superar una altura, vamos a poner el espesor, que el tramo no puede superar un desnivel máximo de 3,20 metros. Y suponemos que este es el nivel horizontal de referencia desde el nivel 0, ¿no? Entonces lo que está hablando es que desde aquí hasta aquí no puede superar los 3,20 y pasa lo mismo desde aquí hasta aquí. Este es el segundo tramo, no puede superar los 3,20 metros. Altura máxima salvada por el tramo. Número máximo de peldaños por tramo, pues todo esto que digo según DB/A lo veremos en la normativa, cuando demos el temario al DB/A, con lo cual no le hacemos caso y le hacemos caso a las columnas que vienen por aquí. Entonces, número máximo de peldaños 16 por tramo, es decir, primer tramo máximo de escalones 16, segundo tramo máximo de escalones 16. La huella mayor de 0,28, mayor de 0,27. O sea, estamos hablando de que las escaleras pues, van a tener un ascenso con una dimensión de huella y tabique, tal que la dimensión plana horizontal sabemos que es la huella y la tabica lo que levanta. Entonces, esa dimensión de huella, es decir, lo que pisamos, debe ser mayor o igual a 27 centímetros. Fijaros cómo va creciendo, va disminuyendo la huella de lo que estábamos hablando desde el anexo 1 hasta el anexo 3, ¿no? Y me dice que la contrahuella pasa de 0,13 a 0,18 y medio, 0,18 y medio. O sea, lo normal es que siempre tendamos a la tabica más alta para que me genere menos número de escalones y como máximo 0,18 y medio. Debe ser menor o igual a 0,18 y medio. Vale, con tabica y sin bocel, lo que decíamos, ¿no? Va a tener este elemento vertical. Lo va a tener para evitar el paso va a evitar el paso del pie debajo de la escalera, y lo que no va a tener el bocel, que decíamos que si pintábamos en sección la escalera, pues normalmente era así, ¿no? Era una pieza que venía por aquí así. Este elemento es el bocel, pues esto desaparece. Vale. La longitud libre de peldaño, el ancho, como mínimo 1 metro. O sea que estamos hablando de que si nuestra escalera en planta, de esta forma, con un descansillo intermedio, todo esto es el peldañado, pues suponemos que subimos de aquí a aquí, subimos de aquí a aquí, lo que estoy representando es esta escalera de aquí, pues lo que tenemos es que el ancho mínimo mayor o igual a 1 metro. Tenemos, perdón, me ha faltado esto, relación huella contra huella, pero ya la sabíamos, ¿no? Entre 0,54, 12 más h, 0,70. Es repetir lo que venía en el anexo 2, con lo cual, sumando 2 veces la contrahuella más la huella, tiene que estar entre estas dos medidas. La altura del cerramiento de intradós no está regulado, mayor de 2,10, también lo comentamos. Imaginamos que estamos en la parte de aquí arriba y tenemos el... Vamos a quitar esto, vale. Estamos en la parte de aquí arriba y vamos a marcar un nivel de altura que sea de 2,10. Vamos a suponer que el 2,10 está aquí. Esta es la altura de 2,10 metros. Pues
todo esto de aquí, toda esta parte, tendrá que estar tapada para que si una persona accede por aquí, no se pueda meter aquí debajo y de cabezada con esta zona de peldaño. Es decir, si nos vamos, si este dibujo lo llevamos aquí a planta, lo que estamos intentando es cerrar todo este nivel de aquí. Todo esto estaría cerrado para que la persona que quiera pasar por aquí debajo pues pueda hacerlo sin chocar con esta parte que es la que está más baja, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Vale. Ángulo máximo de la tabique 15 grados, ya lo comentamos. La meseta, ancho de la escalera con un diámetro mínimo de 1 metro. Como sabemos que este ancho es un metro, pues sabemos que ese diámetro de mayor o igual de 1 metro lo cumple. Y el ancho de la escalera. Fondo de la meseta intermedio, mayor de 1 metro. Vale, pues ya sabemos que el fondo, que es esta dimensión, este fondo debe ser mayor o igual a 1 metro. Y fondo de meseta de acceso a puerta, 1,20 metro, 1,20 m por 1,20 m. Si suponemos que aquí tenemos acceso a puerta y aquí tenemos acceso a puerta, estas dos tienen que tener 1,20 por, pongo aquí, 1,20 libre. Y lo mismo que se repite aquí, se repite aquí. ¿Vale? Los dos descansos que tengan acceso a escalera, pues deben tener esa superficie de 1,20 m por 1,20 m libre. Distancia de la lista de peldaño a puerta, 40 centímetros, no lo voy a repetir, lo mismo que comentamos en el anexo 2, diámetro del pasamanos, no tampoco me meto, y pasamanos en altura, lo mismo que hemos visto. Y fijaros que aquí pues vienen algunas regulaciones específicas en caso de escaleras que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, la escalera de ancho mayor de 3 metros, se disponen barandillas centrales con doble pasamanos, o sea, tiene que haber cada 1,5 metros tiene una barandilla. En el caso de rampas de gran anchura, la separación máxima de pasamanos serán de 4,80, ¿vale? En el caso que tengamos mayores... en el caso aquí te habla de rampas, me imagino que pondrá escaleras que son una rata. En escaleras que se va a una altura de más de 0,55 metros de altura, con un ancho mayor de 1,20, pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo las mesetas. Tengo que continuar por la meseta. O sea, una altura de más de 0,55, ancho mayor de 1,20. Son escaleras pequeñas, relativamente pequeñas, no suben una planta, suben un desnivel. Y el ancho, fijaros que mayor de 1,20, a partir de 1,21, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen que tener la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos restos tienen que tener la misma huella. Eso quiere decir que la relación huella-contrahuella de toda una escalera que sube desde una planta baja hasta una planta alta, tienen que tener, en plantas consecutivas, tienen que tener la misma huella y contrahuella. Se admite una variación de más o menos 1 centímetro por el tema del defecto de obra, ¿no? Y luego el pasamanos firme, fácil de asir, con un diámetro de 0,04, un poco lo que ya sabemos de los pasamanos que me pedían en la norma en el anexo anterior. Como veis, con esto hemos definido lo que son las escaleras y nos vamos a rampa. Y habéis visto que lo que hemos hablado es lo mismo que hemos hablado en los anexos anteriores. Lo que cambia un poco las dimensiones. De rampa, tanto de lo mismo, fijaros. Empezamos la rampa, directriz recta o curva de radio 30 metros, ¿vale? Luego, por motivos físicos, ¿cómo son estas escaleras? Estas primeras o segundas filas lo que me va a definir es qué tipo de rampa me encuentro en el edificio que estoy regulando. Por motivos físicos no se pueden construir rampas, por lo que se instalan elevadores salvaescaleras. Vale, pues tengo un edificio de rehabilitación donde no puedo entrar o no puedo dimensionar los elementos de eliminación de barrera arquitectónica porque ese elemento no me cabe dentro de un edificio que ya está construido, entonces por motivos físicos, por motivos de dimensiones, no puedo construir esa rampa. O me encuentro con que el edificio está catalogado o existe imposibilidad de ejecutar una rampa, catalogado en tema de protección, y se emplean rampas desmontables que pueda colocar o quitar sin que afecte a esa protección, ¿no? Con lo cual me da unas condiciones para esa rampa móvil. O el tercer caso, que es edificio de nueva planta, o donde yo puedo actuar y puedo construir una rampa en el que se construye una rampa con las características que vamos a ver aquí ahora a continuación. La norma nos va diciendo lo siguiente. Primero, regula la anchura de la rampa y nos dice que esa anchura deberá ser mayor de 1,20 metros. También la pendiente longitudinal, que como ya vimos en el anexo 2, en función de la longitud del tramo, me dará una pendiente. A mayor longitud, la pendiente se suavizará más porque al tener más desarrollo, estoy durante más tiempo andando sobre esa rampa, con lo cual, para que le cueste menos subir más longitud, lo que hace es suavizar la pendiente.
Y pasa exactamente lo mismo que pasaba en el anexo 2. Fijaros que para tramos longitud menor a 3 metros nos vamos al 10%, de 3 al 6 metros nos vamos al 8%, de 6 a 10 metros nos vamos al 6% y de más de 10 metros al 6%. Con lo cual, a partir de 6 metros, ya el último escalón no hace falta, nos iríamos al 6%. Aquí tenéis que la ordenanza de Málaga, en la columna de la ordenanza, pues tenéis unos porcentajes entre paréntesis. Lo que nos está diciendo es lo que viene aquí, ¿no? Entre paréntesis se expone los valores admitidos en edificios consolidados y cuando solo se exige un nivel practicable. En itinerarios no accesibles se debe cumplir que la pendiente máxima del 12% y la longitud máxima del tramo de 15 metros, ¿vale? Pero en zonas accesibles, en zonas consolidadas, el Ayuntamiento de Málaga permite esto. ¿Qué pasa? Que el decreto 293 y el de BSUA, que son de obligado cumplimiento también en Málaga capital, no admite esas pendientes. Con lo cual nos iremos siempre a la más desfavorable, es decir, a la que cumpliendo una cumplan las demás. Si seguimos leyendo vemos que la regulación es más de lo que hemos hablado. La pendiente transversal es del 2%, la longitud máxima del tramo del 9 metros, las mesetas, el ancho es igual al ancho de la rampa con un mínimo de 1,20 y el fondo mayor de 1,5 metros. Y la distancia desde la arista de la rampa a una puerta, estamos hablando de mayor de 1,50 metros o 0,40 metros. En principio en esta regulación pues tendríamos que cumplir que se separen más de 1,50 metros. Además vemos que vuelvo a hablar del pasamano, de la altura del pasamano, como ya vimos, habla de la barandilla en función de dos desniveles de caída, es decir, de niveles de más de 55 centímetros o de niveles de más de 15 centímetros. En función de dónde es el desnivel te obliga a una barandilla. Fijaros que a partir de 15 centímetros te obliga a una barandilla de 90, entre 90 y 1,10. Igual que pasa para desniveles de más de 55 centímetros, con lo cual al final cada 15, cuando tengamos 15 centímetros entre el plano de subida de rampa y el plano de horizontal, el plano de suelo, pues tendremos que colocar una barandilla a este nivel. Y luego el resalte lateral de 10 centímetros y también te indica que en rampa que salva a una altura mayor de 18 centímetros y medio con una pendiente de más del 6%, te obliga a pasamano a ambos lados. En definitiva, ¿qué es lo que nos está regulando toda esta parte de aquí, de la parte de rampa? Pues regula un poco lo de siempre, ¿no? Nos está hablando de que si tenemos una rampa, este es el punto bajo y este el alto, con lo cual la indicación de rampa viene definida con una flecha en la cual el punto más la punta de flecha está en el nivel más alto. Pues nos dice que esa rampa que tendría si viésemos en planta estaríamos colocados aquí, y punto más bajo pues nos está diciendo que tenemos un ancho de 1,20 metros mínimo. También nos está diciendo las pendientes. Las pendientes, pues si estamos hablando de una rampa que sería esta, que sube desde el nivel inferior hasta el nivel superior visto en planta, tiene una pendiente, visto en sección, perdón, un alzado, tiene una pendiente del 2% que va a depender de esta longitud de aquí. Esa longitud L, pues puede ser, sería de menos de 3 metros, de 3 a 6 y a partir de 6 metros. Es decir, esa longitud L puede estar menos de 3 metros, de 3 a 6 metros y mayor de 6. Vale, entonces, en función de esto, tendríamos aquí porcentajes dependientes de 10, 8 y 6%. 10, 8 y 6%. Pendiente ya dijimos que lo que significa un 10% es que si tenemos una línea horizontal de 1 metro, se ha levantado 0,10 metros, es decir, 10 centímetros. Eso es el 10%. Ese es el máximo que podría levantar. También tenemos una limitación de que no podemos tener longitudes de rampa que sean mayores de 9 metros. Eso significa que nosotros, si tenemos que salvar un desnivel donde necesitamos varias rampas, pues eso nos va a obligar a colocar mesetas de tal manera que partan esa rampa en diferentes tramos. Es decir, por ejemplo, aquí tendríamos un tramo, aquí un segundo tramo y aquí un tercer tramo, y cada uno de esos tramos pues tendrá una longitud máxima
de 9 metros. Más de 9 metros no podemos tener sin descansillo. Vale. Las pendientes transversales son del 2%, pendiente transversal que, si miramos aquí en la parte superior, en la planta, lo que nos está diciendo es que tenemos una pendiente en el sentido perpendicular al de uso de esa rampa, que sería la pendiente longitudinal, o sea, perpendicular a la pendiente longitudinal, de un valor inferior al 2%. Las mesetas, el ancho y el fondo, sabemos que el ancho es igual que el ancho de la rampa y 1,20, que cumple con lo que veíamos aquí. Ese 1,20 pues, que tiene la rampa se tiene que repetir en la meseta. Y luego el fondo, que estamos hablando de mayor de 1,5. Es decir, que si estamos hablando de, por ejemplo, las que tenemos aquí abajo, sabemos que el ancho va a ser de 1,20, tanto las mesetas como la rampa como mínimo, y el fondo, que es la longitud F, esta longitud de uso según el eje longitudinal, esta F será mayor o igual a 1,50 metros. La barandilla no la dibujo porque un poco ya sabéis de qué va. Y bueno, distancia de la arista de la rampa a la puerta es que si tenemos aquí una rampa, esta sería la arista de comienzo y esa sería la arista final, tanto la inicial como la final. Si aquí tuviésemos un vestíbulo, una zona donde tenemos acceso a puertas, pues la separación entre esa arista y la puerta, estamos hablando de que sería 0,40 centímetros. Este dibujo que os he hecho aquí queda un poco fuera de escala, ¿no? Tendríamos que pensar más en línea. Os pongo un dibujo que puede ser más aclaratorio. Vamos a suponer que yo tengo la rampa aquí. Y vamos a suponer que yo tengo un tabique aquí. Con lo cual, aquí coloco la puerta de acceso a cualquier vivienda, estancia, lo que sea. Aquí lo que me está diciendo es que yo tengo que dejar una separación como mínimo de 0,40 metros para que una vez que esta persona salga por esta puerta tenga toda esta zona, para que en el primer movimiento del pie, el primer giro de la silla de ruedas, pues no esté en un plano inclinado, sino que esté en un plano horizontal. En el dibujo que os puse antes puede ser más parecido a una cosa así, ¿no? De esto da lo mismo que sea la arista superior que la arista inferior. Entonces, si yo tengo esta situación, pues si tengo esta puerta, sí tiene sentido que aquí se deje estos 0,40 metros. Pero si tengo estas puertas de aquí, normalmente estas distancias suelen ser muchísimo mayores, ¿no? Las que sea. Entonces, bueno, depende ya de la separación. Como mínimo estaríamos hablando de los 0,40 metros. Pero la lógica, un poco lo que se pretende es esto, es la separación de la apertura de puerta a lo que es el eje de la rampa, a lo que es la arista de esa rampa. Bueno, y con eso tendríamos ya definida lo que sería la rampa. Como veis, cada vez que vamos avanzando en los anexos, se repite lo que es la regulación. El siguiente sería la comunicación vertical. Lo que me está definiendo aquí es cuándo es necesario un ascensor y cuándo no. La norma dice lo siguiente. Estamos hablando, esto sobre todo es lo referente a la regulación del boletín oficial de Málaga, es decir, la ordenanza municipal de Málaga, ¿no? Pero bueno, de forma general nos dice la siguiente la normativa. No es necesaria la instalación de un ascensor, es decir, clicaría en la primera en el caso de que la instalación de un ascensor no es necesaria. ¿Y cuándo no es necesaria la instalación de un ascensor? Pues en el caso en el que se cumplan cualquiera de estas circunstancias. El edificio es de solo una planta, bueno, si no tengo una segunda planta no voy a colocar un ascensor, un poco lógico, y o cumple la siguiente relación, que es S partido 30 por N por P menor o igual a 100. Siendo S la superficie, que aquí no lo pone, pero en norma podéis leer en la página 53 del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del 20 de febrero del 2004, podéis leer que la superficie es construida, N es el número de viviendas, locales, etcétera, y P el número de plantas. Acordaros que también entran locales y cualquier oficina, lo que tengamos en cuanto a un recinto cerrado de propiedad privada, pues entonces entraría en esa N. Y
P sería el número de plantas. Si este número queda por debajo o igual a 100, pues no sería obligatoria la previsión de hueco o de ascensor adaptado. Podemos tener una segunda circunstancia. Voy a quitar esto. Vale. Podemos tener una segunda circunstancia. Que sea obligatoria la previsión estructural para un hueco de ascensor. Es decir, no es obligatoria la colocación del ascensor, pero sí debo dejar un hueco sin construir, vertical, cerrado evidentemente por tabique, para que en un futuro, si la vivienda, el edificio, necesita la colocación del ascensor, tenga ya el hueco hecho, ¿no? Que es muchos de los problemas que pasan ahora por el tema de las reformas en edificios con cierta antigüedad, en el que las máquinas del ascensor tienen que ir por patios, con lo cual disminuye el tema de ventilación, iluminación en vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe colocar esa previsión estructural, ese hueco? Pues en estos casos, edificios de planta baja más una que cuentan con 6 viviendas o menos. O cumple la siguiente relación, la misma relación de antes, pero el número que te da es mayor de 100. O edificios en los que hay que salvar menos de 2 plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o en aquellos edificios que tienen 12 o menos viviendas en planta sin entrada principal accesible al edificio. Es un poco más complicado y es un caso más particular, pero bueno, leyéndolo se entiende. El tercer caso en el que hay que colocar un ascensor adaptado sí o sí. ¿Cuáles son? Pues aquellos edificios que tienen más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en planta baja más 1 o todos los edificios que a partir de planta baja más 2. O sea que a partir de 3 niveles, planta baja más 2, es obligatorio la colocación de un ascensor adaptado a minusválido. Y luego, pues, es el mismo la regulación esta, pero con los cambios para mayorando el número de viviendas, el número de plantas de edificio, en los que hay que salvar más de 2 plantas de alguna entrada principal accesible al edificio, hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en planta sin entrada principal accesible al edificio, ¿vale? En cualquiera de estas circunstancias, pues, instalaríamos un ascensor adaptado. Ahora, si ese ascensor es adaptado, ¿qué dimensiones va a tener? Pues, entramos aquí. Tiene que tener un espacio libre previo al ascensor de un diámetro de 1,5 metros, la anchura de las puertas, o sea, lo que es el paso, 0,80 como siempre, y esto ya lo vimos, ¿no? El fondo y el ancho de la cabina, en función de si tiene, en este caso te regula si no tiene vivienda accesible o sí, antes era por superficie, en el tema del anexo 2, y si tiene una o dos puertas enfrentadas, o si tiene 2 puertas en ángulo. Vamos, no me voy a parar porque es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior del anexo 2. Con eso ya tendríamos las dimensiones. Te deja un puntillo aquí en el que dice el ascensor con doble puerta perpendicular, las dimensiones pueden ser de 1,20 por 1,20, pero fijaros que te regula solamente la ordenanza de Málaga. Si nos vamos al DBSU o el tema del decreto 293 de la Junta, veis que ya me pide más de 1,20 y veis que ya me pide aquí, por ejemplo, 1,40, ¿no? Y aquí también más de 1,20. Con lo cual, esto solamente sería, esto en principio no se puede cumplir. Vale, si seguimos con la norma, fijaros que me sigue hablando de temas de construcción, características constructivas. Aconsejo leerlo y ver qué es lo que nos dice y si nos obliga a algo en tema de dimensión, lo normal es que no. Y volvemos otra vez a los aparcamientos, terminamos con mecanismo eléctrico y características constructivas, ¿no? Estas son características generales que yo digo que es bueno que las leáis, ¿no? De los aparcamientos no me paro mucho, nos vuelvo a hablar de si están en batería o en línea, de los espacios y las superficies que hay que cumplir. Si no hemos entendido el anexo 2, pues esto es exactamente lo mismo. Y nos habla de dotación, es decir, por cada vivienda adaptada debo tener un aparcamiento, ¿vale? La ordenanza nos habla de 1 por cada 50 fracción o 1 por vivienda adaptada, cualquiera de los mayores, pero, ¿vale? Cualquiera de los dos, el que sea mayor. Vale. Bueno, no me voy a meter, ya digo, en tema de dimensiones, en tema de batería y tal, pero en la práctica pues os voy a pedir que dimensionéis un aparcamiento en batería y otro en línea para temas del anexo 3 y me pongáis las dimensiones máximas justificadas en función de esta ficha. Y con eso terminaríamos lo que sería la justificación de accesibilidad en el anexo 3, que es edificios de vivienda. El siguiente punto, o lo siguiente que deberíamos de ver sería el anexo 4. Anexo 4, que lo que hace es regularme la accesibilidad en la vivienda adaptada, o sea, dentro de la vivienda adaptada a usuario de silla de ruedas, ¿no? Dentro de la vivienda, como son los pasillos, cocinas, etcétera, como veréis en la ficha que aquí tenéis, ¿no? El acceso desde el exterior, el acceso a pasillo y vestíbulo, terraza y balcones, me van dando indicaciones de cómo la cocina, dormitorio.
En este anexo no lo voy a explicar, no voy a entrar en ello, lo que sí os pediré es una práctica en la que me desarrolléis una vivienda adaptada a minusválido con la regulación que viene aquí en este anexo 4. Ya veréis que es muy fácil, es muchísimo más fácil que lo que hemos visto en los anexos anteriores y casi todo lo repite. Fijaros que nada más que ver aquí, nada más que mirar de un vistazo veis diámetros de 1,5, diámetro 1,20, pasos de 0,90, 0,85, o sea, son las dimensiones de siempre, pero colocados en según qué zona de regulación. Entonces con esto hemos terminado. Ahora en el siguiente vídeo os pondré, pues os explicaré un poco los ejercicios que tenéis que hacer y lo dejaré colgado en la plataforma para que los podáis descargar. Bien, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de formación.